y confluyen para hacerlo en un contexto en el que estamos menos acostumbrados, porque hasta ahora ya nos es más común, especialmente en el orden jurisdiccional penal, oír hablar de testigos, oír hablar de pruebas forenses, de errores, de condenas erróneas, de toma de decisiones de los jueces, pero es menos habitual hablar en el tema de derecho de daños. Y entonces, en este sentido, estoy doblemente agradecida por permitirme pensar de nuevo y forzar cómo se puede, o tratar de ver cómo podemos aplicar la psicología y lo que sabemos de psicología y de procesos psicológicos a el contexto del derecho de daños. Porque esa interacción tan necesaria, lo único que pretende es que se puedan poner a disposición de los juristas y del sistema pues todos los conocimientos que desde la psicología tenemos sobre la naturaleza humana, sobre los procesos cognitivos, de manera que eso forme parte de ese sentir común o de ese sentido común que aquí se ha dicho o con el que tiene que operar el derecho. De manera que tomen mis palabras como una modestísima y pequeñísima contribución a esta idea de poner sobre la mesa en este poquito tiempo pues algunas ideas relacionadas con el derecho de daños, porque después de lo que hemos ido escuchando, si pensamos quién está implicado en esas disputas, vamos a llegar a la conclusión probablemente de que nada le es ajeno en este tema a la psicología. Porque no sé en qué medida a veces se nos está olvidando el factor humano en esta cuestión. Estamos hablando todo el tiempo de cuantificación, de indemnización, ¿sabemos qué es lo que quieren las víctimas? ¿Sabemos cuál es el efecto que ese tipo de medidas tienen sobre las víctimas? Porque probablemente a lo mejor nos llevaríamos alguna sorpresa. De manera que con esto en mente hay muchísimos temas que no son ajenos a la psicología, y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la atribución de responsabilidad, con cómo indemnizamos o si cualquier tipo de daño se puede indemnizar de la misma manera a efectos de la satisfacción de los implicados, cómo organizamos los sistemas compensatorios, cómo incluso cuando no se llega a la demanda, cuando no se va a juicio, cuando eso no prospera porque se llega a un acuerdo, qué implica todas las barreras psicológicas que hacen que se acuerden o no se acuerden. Yo muchas veces cuando a mis alumnos de Derecho y sobre todo a los del máster de mediación, ¿no?, cuando planteamos cómo se rompe a veces una negociación, nos daremos cuenta que un montón de ocasiones tiene que ver con aspectos aparentemente menores que tienen que ver con las relaciones humanas, con el factor humano en esos contextos. Bien, por lo tanto, quiero centrarme en al menos tres cositas que nos den la pista de algún aspecto relevante en esto del derecho de daños. El primero es un asunto sobre el concepto que manejamos de víctima y sobre todo relacionado con el origen o cómo eso puede estar relacionado con el origen y el inicio de las demandas. El segundo aspecto que quería tocar tiene que ver con algunas de las necesidades que tienen las víctimas o qué esperan en definitiva del sistema o qué se puede esperar de un sistema de responsabilidad civil en este caso. Y ya adelanto que hay dos palabras que son como claves que tienen que ver con la justicia y la verdad. El problema, obviamente, nadie nos atreveríamos a decir que no buscan justicia y verdad. La cuestión está en que definamos qué entendemos por justicia y si todos nos estamos refiriendo a lo mismo y qué entendemos por verdad. De manera que me gustaría tocar al menos algunos elementos de qué es eso que las víctimas entienden por un proceso justo y si todos tenemos el mismo significado, otorgamos el mismo significado a ese procedimiento. Y en tercer lugar, cambiando un poco el tercio, como se suele decir en la tierra de donde provengo, que es muy taurina, hay dos fenómenos a los que quisiera hacer referencia, dado el contexto probatorio, la problemática probatoria que se plantea esta tarde y que aquí se ha planteado esta mañana y que se ha vuelto a plantear aquí esta tarde en relación a la atribución, especialmente a la atribución de causalidad y del nexo causal. De manera que voy a tratar de exponer dos fenómenos muy interesantes que, entre otras cosas,
condicionan o pueden condicionar los juicios de causalidad y de responsabilidad, y que por lo tanto además están o van a estar implicados en el tema de la prueba precisamente en relación a ese nexo de causalidad. Y son dos elementos o dos fenómenos que tienen que ver con cómo los seres humanos nos explicamos el mundo que nos rodea, buscamos culpables, atribuimos causa, y eso, más allá de lo que nos digan las leyes, más allá de lo que delimitemos en un sistema de obligaciones en responsabilidad civil que se define socialmente, pues funciona y condiciona la conducta de los implicados en esas situaciones. Bien, en este sentido, respecto al concepto de víctima, no es un asunto baladí porque, como trato de plantearles con este concepto, quién es considerado víctima o bajo qué circunstancias podemos hablar de que alguien es víctima. Ya hemos visto que el hecho de que se produzca un daño, una injuria, no es algo suficiente, y a mí me gusta acudir a una definición entendida más bien como proceso, porque los sujetos pueden experimentar daños, pueden experimentar ofensas, sufrimiento, injurias, obviamente de otras personas, de otras instituciones, con unos determinados requisitos, pero eso no significa que se consideren a sí mismos víctimas, porque para ello tiene que haber una percepción de injusticia y de que tienen el derecho o que algo se les ha arrebatado, desde el punto de vista psicológico me refiero, de manera que tienen que definirse como víctimas, y percibiéndose como víctimas tienen que tratar que alguien más otorgue ese rol, de manera que si se reconoce o no se reconoce ese rol, eso hará que los individuos validen su rol de víctima o no víctima, porque de hecho habrán observado que muchas veces en lugar de víctima solemos emplear, y probablemente en ocasiones sería otro eufemismo, la palabra afectados. Bien, de manera que teniendo eso en cuenta llegaríamos a eso que podría ser la víctima oficial. Además, el llegar a ser víctima tiene mucho que ver con el reconocimiento social y legal, y por otra parte con el definirse a sí mismo como víctima. Esto permite hacer varias combinaciones y hay muchos aspectos extralegales, sociales, que tienen o que hacen que no sea automático que alguien que sufre un daño se declare a sí mismo como víctima o que otros lo hagan. Esto obviamente va a hacer o va a condicionar o nos va a ayudar a entender cómo se originan las demandas o cómo se plantean las demandas, incluso a veces por parte de los propios litigantes, ¿no? Porque muchas personas, hay muchísimos daños, pero esto es como una pirámide, se va encogiendo, va tomando la forma de pirámide y solo llegan a demandas y a disputas muy pocos casos o muchos menos de los que nos creemos. De manera que si el punto inicial es el potencial daño o el daño que experimenta la persona, el hecho de llegar a ser, o el hecho de que eso se convierta en una demanda por responsabilidad civil, o que ese daño se convierta en eso, tiene que haber una serie de transformaciones o tiene que haber unas fases. Y me gustaría señalar tres fases en este sentido. La primera, lo que llamamos el poner nombre, que tiene que ver con que la parte injuriada, con la parte dañada, pues en definitiva reconozca que lo ha sido. E insisto que esto puede existir muchísimos factores sociales, personales, que hacen que no se reconozca fácilmente, ¿no? Por lo tanto, tendríamos el dar nombre. En segundo lugar, tendríamos lo que tiene que ver con la atribución de la fuente del daño, esto es, con la culpa hacia el otro. Entonces estaríamos ante el proceso de culpa, ¿no? Y finalmente, siguiendo un poco además el paralelismo con los tres elementos fundamentales de esa responsabilidad de los que se ha hablado esta tarde, pues se debe dirigir hacia el otro para reclamar, en definitiva, alguna clase de rectificación, alguna clase de corrección, ¿no? De manera que, sin este tipo de procesos psicológicos implicados en cada una de las fases, difícilmente vamos a poder hacer que alguien presente o vaya a reclamar una demanda. De hecho, encontramos en muchas ocasiones con padres que han perdido a hijos, con personas que han tenido problemas de salud, como se exponían aquí, que nunca pensaron en un principio iniciar un proceso de demanda porque ni siquiera a veces sabían o se sentían en ese sentido dañados o perjudicados, ¿no? Bien, respecto a las necesidades de las víctimas, me gustaría plantear que hay algo fundamental para los seres humanos, y seguro que todos ustedes lo han experimentado, que es
sentirnos o que nos traten de manera justa. Sentirse justa o injustamente tratado es fundamental en la vida de las personas, especialmente cuando estamos en momentos de incertidumbre, y alguien que sufre un daño está en un momento muy delicado. Una idea clave precisamente de este sentirse justamente tratado nos lo aporta lo que llamamos la psicología de la justicia procedimental, cuya idea clave nos hace ver que tiene más que ver el sentirse justa o injustamente tratado, tiene más que ver con los procesos y los procedimientos que se emplean para tomar decisiones que afectan, por ejemplo, a las personas dañadas, que afectan a las víctimas, que con los resultados obtenidos a través de tales procedimientos. ¿Quiere esto decir, por lo tanto, que importa más el cómo que el qué? Pues probablemente, y en muchas ocasiones sí. Por lo tanto, es un riesgo que nos preocupemos tanto muchas veces por la cuantificación, obviamente necesaria objetivación de un daño en muchos contextos, pero que no se nos olviden, como trato de ver en este apartado, que no se nos olviden otras dimensiones importantes para que alguien se considere justamente tratado.